Hola amigos, este es otro video, el quinto video de nuestra serie Comunicamos la Historia. Inicialmente yo dije que la serie iba a tener 4 videos, pero quise filmar una ñapa. Este quinto video sobre la Orden del Temple y si fueron precursores del sistema financiero o no. El cuarto video fue sobre Hitler, el dictador genocida, y este video lo vamos a dedicar a la Orden del Temple. ¿Qué es la Orden del Temple? Es una agrupación que existió entre el siglo XII y el siglo XIV en Europa y que fue formada básicamente por unos caballeros franceses que se alojaron en lo que había quedado el templo de Salomón en Jerusalén, porque ese templo fue destruido por los romanos, quedaron las ruinas y ellos hicieron un campamento, ahí eran 9 caballeros y decidieron crear una orden de caballería para cuidar a los peregrinos que fueran a Tierra Santa desde Europa hasta Israel. Pues en esa época no existía el Estado de Israel, hasta lo que hoy es Israel, la Judea, Palestina y Jerusalén. Entonces esta orden de caballería tenía una característica, es que ellos eran guerreros, pero también prestaban votos como los que prestan los sacerdotes, o sea, el voto de castidad, el voto de obediencia, el voto de pobreza. Y le pusieron el nombre, de la Orden del Temple, porque originalmente esos 9 caballeros se habían instalaban durante un tiempo en lo que habían sido donde ha quedado el templo de Salomón. Fundaron la Orden del Temple en el siglo XII y la Orden del Temple tenía como misión cuidar, eran guerreros, personas armadas que cuidaban a los peregrinos que fueran hasta Tierra Santa. En esa época los caminos pues eran peligrosos, se alojaban los rateros, se alojaban en las afueras de las ciudades para atracar a los viajeros, y ya en Tierra Santa pues como ya habían personas de otras religiones, que no hubiera intolerancia, bueno, que los mataran por sus creencias. Entonces esa fue la Orden del Temple. ¿Qué ocurrió con la Orden del Temple? Pues que ellos empezaron a cobrar por sus servicios, sí, porque había gente de mucho dinero, pues la gente que tenía dinero la que podía hacer esos viajes. Entonces, para poder sufragar el mantenimiento de la orden y eso, ellos empezaron a cobrar por esos servicios, empezaron a hacer construcciones, castillos, incluso construyeron iglesias que todavía se pueden ver en Europa, aunque muchas de las construcciones fueron destruidas, bueno, pero todas permanecen castillos del temple y las iglesias que ellos hicieron. Y cobraban por esos servicios. Entonces crearon un método muy novedoso, y era que para que la gente no tuviera que transportar sus riquezas, por ejemplo si llevan oro, metales preciosos o otras cosas, ellos las dejaran en el castillo del temple donde habían llegado, donde inicialmente habían llegado, y los templarios les daban un papel donde decían cuánto habían dejado y ellos podían reclamar eso en el siguiente castillo de los templarios. Entonces, ¿qué hicieron los templarios? Se inventaron los títulos valores. Prácticamente ellos fueron los que se inventaron el tema de los títulos valores. Y eran como, fueron los precursores de los cajeros electrónicos. Usted dejaba su oro, su plata, no sé, y usted podía reclamar esa misma cantidad, o sea, no lo mismo, no los mismos objetos, pero sí la misma cantidad en otro castillo de los templarios. O cuando usted volviera lo podía reclamar con el papel que ellos le daban a usted. Y cobraban unas tarifas por hacer eso, por esos servicios. Entonces ellos empezaron a acumular platica por eso. Y los nobles y los reyes y la gente de poder les empezó a pedir plata prestada. Les empezaron a pedir dinero prestado a los templarios. Y los templarios empezaron también a dar préstamos. Entonces empezaron a adquirir un poder muy grande. Y el tema fue que los templarios pues eran guerreros, eran como sacerdotes, pero era una orden muy misteriosa porque al parecer tenían unas reglas muy raras para que la gente pudiera entrar. Hacían como unas ceremonias como de iniciación muy extrañas, religiosas, pero con unos simbolismos muy extraños. Ellos, obviamente, como ellos tenían un nexo con Oriente, empezaron a permear la cultura de Oriente, y la mayoría de los casos los templarios, muchos eran guerreros, pues soldados, pero también tenían cierta instrucción. Entonces empezaron a aprender los idiomas de esos otros países orientales, las costumbres, las ideas.
empezaron a permear eso y empezaron a traer eso a Europa. Entonces, bueno, después ya de 2 siglos de existencia de la orden, tenían poder, tenían construcciones, iglesias, tenían dinero, se volvieron acreedores de monarcas, de gente del clero. Entonces empezó algo que es la envidia. Empezaron a tener envidia y recelo, y les empezaron a tener temor porque ya se volvieron, imagínense, eran un ejército, estaban armados, tenían barcos, fuera de eso tenían una flota marítima, o sea, tenían poder en la tierra, caballos, soldados, armas, castillos, fortalezas, y fuera de eso tenían iglesias, y fuera de eso tenían barcos, o sea. Entonces los reyes de Europa dijeron, hijo de puche, esos tipos están adquiriendo un poder muy importante, o sea, se están volviendo un poder transnacional muy importante, nos pueden aquí, nos pueden suprimir. Entonces empezó un celo, y como ellos tenían unas ceremonias extrañas para las iniciaciones y unos símbolos raros, entonces los empezaron a acusar de herejes, de diabólicos, de satánicos, todo lo que la gente no entiende. O sea, si usted no entiende algo sobre algo, eso es satánico. La gente fanática es así porque es ignorante. Eso pasó con los templarios. Y como también eran acreedores, dijeron, no, hay que, como dicen, matar 2 pájaros de un tiro. Bueno, pues yo no estoy promoviendo, eso es un dicho, yo no estoy promoviendo el que maten, asesinen animales por deporte. Entonces decidieron suprimir la orden de los templarios. Inicialmente una conspiración como entre el papa de aquella época y el rey de Francia, Felipe el Hermoso, para suprimir la orden de los templarios, porque estaban adquiriendo mucho poder. De hecho, los que primero hablaron de la globalización, pues desde un punto de vista de la idea, fueron los templarios, que ellos decían que Europa debía ser un solo reino, no sé qué, con un rey, un único gobierno y todo eso. Entonces los reyes dijeron, no señor. Y el rey de Francia con el papa dijeron, no, hay que suprimirlos. Pero entonces lo que tenemos que hacer es, para agarrarlos a todos, tenemos que tener un día exacto, y en todas partes de Europa, y especialmente en Francia, que era donde principalmente estaban los templarios, que la orden había sido fundada por franceses, llegar a ese día a una hora determinada y agarrarlos. Y eso fue lo que hicieron. Y eso pasó un viernes 13. Por eso es que el viernes 13 dentro de esta cultura es como de mala suerte, porque eso lo hicieron un viernes 13 y agarraron a todos los templarios a la vez en diferentes partes. Algunos alcanzaron a huir. Se piensa que muchos se fueron para Portugal y que otros se fueron hacia el norte de Europa, especialmente a Inglaterra. ¿Qué pasó con los barcos de los templarios? No se sabe. Dicen que ellos se lo dieron a los portugueses, a otras potencias, y se fueron a Inglaterra, y que allá en Inglaterra crearon como un movimiento que después, posteriormente, se convirtió en el movimiento Rosacruz, lo mismo en Alemania, que después eso dio lugar a la masonería. No se sabe, son hipótesis, no está confirmado totalmente. Lo cierto es que sí, muchos símbolos templarios coinciden, por ejemplo, con los símbolos del rosacrucismo, y coincide con los símbolos de la masonería. Entonces probablemente sí haya como una especie de nexo entre ellos. De hecho, uno de los grados de la masonería, el rito escocés, tiene que ver con los templarios, que es el grado 30, caballero Kadosh, caballero sagrado. Bueno, los templarios fueron precursores del sistema financiero, ¿sí o no? Que es la pregunta. Pues en cierta forma sí lo fueron, porque se inventaron eso. Y fuera eso, cobrar por los servicios. Hay que tener en cuenta que la iglesia, en el cristianismo, cobrar intereses por la plata, o sea, cobrar un precio por el dinero. O sea, yo presto dinero, pero me tienen que pagar unos intereses, eso es el precio del dinero. Dentro del cristianismo no es moral, está mal visto. Entonces, otras culturas no tenían problema con eso. Por ejemplo, los judíos, eso lo retrata el Mercader de Venecia, la obra de William Shakespeare. Como los judíos no tenían problema con eso, entonces cobraban intereses, pero en el cristianismo, de hecho, los intereses son muy bajos o no hay intereses. Se piensa que eso no es correcto, que no es moral. Pues los templarios eran cristianos, ellos
admitían la autoridad del Papa. O sea, por encima del gran maestre de los templarios, que era como su líder, por encima del gran maestre estaba el Papa. Ellos obedecían, pero ellos cobraban su plata por prestar ese servicio de protección, de alojamiento, como alojaban nobles, que eran los que podían viajar y hacer viajes marítimos, que cobraban un porcentaje. Eso es lo que hace el sistema financiero. Esos son servicios y cuidaban el dinero de la gente. ¿Sí? O sea, usted dejaba una cantidad de oro, de plata, ellos escribían y usted puede reclamar eso en otro castillo. Los títulos valores, o sea, lo que hacían los templarios eran los títulos valores, son el antecedente del cheque, del pagaré, de la letra de cambio, se lo inventaron los templarios, que después dio lugar al moderno sistema financiero. Entonces, sí fueron iniciadores del sistema financiero precariamente, o sea, digamos en un sistema muy precario, porque el antecedente allá de la banca moderna fue en Italia, fue en Venecia, en Florencia, los mercaderes, el sistema financiero que ya empezó a funcionar un poco más en Venecia, ya era mucho más moderno, muchos años después de la supresión de los templarios, ahí sí ya empezó como tal lo que podrían ser los bancos y eso. Pues los templarios no fundaron ningún banco. Banco de los templarios. El banco de la felicidad. Me decía un profesor mío de títulos valores. No, ellos no crearon ningún banco, pero prestaban servicios financieros. Lo que hace el sistema financiero lo hacían los templarios. Y cobrar por eso, que es lo que hacen los bancos. A un banco hoy en día le cobra a usted por tenerle a usted la plata, le cobran. ¿Sí? O por los servicios financieros le cobran a usted, ¿sí? Pero también le prestan un servicio a usted. Si usted da pues una plata durante un tiempo, después le pagan intereses, o sea, es al revés. Pero uno tiene que pagar por los servicios financieros, ¿sí? O sea, ellos no cuidan la plata de chévere, ellos cobran por eso. Es una actividad comercial. Los templarios ya lo hacían. Entonces uno dice, bueno, y hay como reñía eso con el cristianismo, ¿no? Lógico, claro, porque se convirtieron ya en una organización muy fuerte, muy transnacional, porque los castillos de los templarios empezaron a funcionar en toda Europa y todo eso, hasta proteger a los peregrinos que iban a Tierra Santa. Entonces ya se convirtió en una organización muy poderosa. Sobre los templarios pues hay muchas especulaciones, si ellos hacían ritos satánicos y todo eso. Por ejemplo, el tal Baphomet, que es una especie como de carnero, ahí como un carnero con cachos y eso, y una figura como que uno le parece como satánica, era como una... No voy a entrar en eso ni explicarlo totalmente, pero al parecer era como una especie de rito de iniciación para alejar a los curiosos. O sea, como que la gente le diera miedo, como decirse, era una especie como de espantapájaros. ¿Sí? Para que la gente ¿sí? que la gente le tuviera miedo, que les tuviera miedo a ellos, para que alejara a los curiosos de sus rituales y de sus ceremonias que eran particulares, eran privadas. Entonces la gente dijo, entonces ellos alaban al diablo. Y no es cierto. Como les digo, la gente ignorante se vuelve fanática y el fanatismo los lleva a eso, a decir que todo lo que no entienden es satánico, diabólico, todo eso. Entonces eso era fomento. Entonces esa fue una de las acusaciones que les hicieron a los templarios de herejía. Los acusaron de herejía. También los acusaron de homosexualismo, de promover el homosexualismo, porque uno de los símbolos de los templarios eran dos caballeros en un caballo. Dos caballeros en un caballo. Ellos son homosexuales. Y en esa época pues el homosexualismo, la iglesia no lo veía bien, lo condenaba, todo eso. Entonces, y fuera de eso, pues empezaron a adquirir poder político y económico. Se volvieron los acreedores de los reyes, sobre todo el rey de Francia y todo eso, y del clero. Entonces dijeron, y fuera eso las ideas que ellos tenían ya de crear un único reino europeo y tener un solo rey. Entonces dijeron, no, ahí está, ya no podemos llegar. Entonces imagínense las guerras que han habido en Europa, las pugnas entre potencias, para que estos tipos digan que formar un solo reino. No, señor. Yo soy aquí reino, aquí en mi territorio, déjeme jugar, no me meta conmigo. Entonces, y eso pasó, y por eso los templarios fueron suprimidos. ¿Qué pasó con los barcos de los templarios? No se sabe. Al parecer se los dieron a Portugal, pero no se sabe. Eso es una hipótesis. Otra hipótesis era que ellos incluso llegaron hasta América, y que incluso América se llama América
por la estrella América, que ellos se guiaban por la estrella América para venir a América. Eso lo leí en un libro, no me estoy inventando. Entonces dice que por eso América se llama América, por los templarios, no por Américo Vespucci, porque Vespucci, no le han dicho que por América Vespucci, que por eso se llama América. Pero lo cierto era que los templarios se guiaban por una estrella para venir a América. Supuestamente ellos ya habían llegado a América y la flota templaria ya había llegado a América, y hay una hipótesis, yo no sé si eso es cierto, que Cristóbal Colón supo de eso, de los viajes de los templarios a América, y que ellos ya sabían que había un nuevo continente, y que Cristóbal Colón bebió esas fuentes de los viajes de los templarios. Es una hipótesis, es una leyenda, no se sabe, eso no está confirmado. Lo mismo lo de Inglaterra y Escocia, por ejemplo la capilla de Rosslyn, que es una capilla templaria donde hay símbolos Rosacruz, hay símbolos masónicos, que el movimiento Rosacruz y masónico fue inspirado por los templarios, probablemente sí, ¿no? Que todavía existen los templarios, sí hay varias órdenes templarias, probablemente en cuanto a sus ideas y digamos sus ideas en cuanto a la religión y en cuanto a la tradición iniciática, puede que esas agrupaciones hayan recogido eso. No, yo no voy a hablar de eso porque uno no va a hablar de lo que no sabe, ¿sí? En este caso solo sé que existen, pero no sé si tenga que ver. Yo leí un libro donde hablaban de rituales templarios en Europa, de rituales templarios, que existían rituales templarios, no sé, realmente sobre eso no sé si eso existe o no existe, y qué nexo tenga con esa antigua orden del Temple. Y pues la orden del Temple fue completamente suprimida ese 13 de octubre de principios de 1300, y en 1314 fue quemado enfrente de la catedral de Notre Dame el último gran maestro Jacques de Molay, y él lanzó como una especie de profecía contra el rey de Francia y contra los reyes de Francia y contra el papa y no sé qué, bueno, y lo quemaron vivo enfrente de la catedral de Notre Dame a Jacques de Molay, y ahí sí ya finish los templarios. Obviamente hay asociaciones que acogen a Jacques de Molay, o sea, el simbolismo de Jacques de Molay y todo eso, y hasta ahí llegaron los templarios y no se sabe más, ya lo demás son especulaciones. Y sobre lo del sistema financiero, pues sí, ahí ellos pues no tenían, en esa época no habían cajeros electrónicos, pero pues ya habían, pues estamos hablando del siglo XIV, ¿no? Pero pues sí, lo que ellos hacían era prácticamente eso, ¿sí? O sea, deje su plata y la puede reclamar, el siguiente castillo puede reclamar el oro, pues, cosas que pues no sean exactas, ¿sí? Cosas como oro o plata, o las cantidades, digamos, cantidades de bienes fungibles, digamos. Y que sean de género, no de cuerpo cierto, como dicen los abogados. Sí, porque usted deja un cuadro y no sé qué, que el cuadro me aparezca ya, no, pues usted pues, no lo podemos reproducir, solo ahí está ese cuadro. Pues usted dejó oro, o otras cosas, o especias, o pues se lo reponían en el otro castillo. Entonces sí, en cierta forma sí fueron algo precursores, aunque el sistema financiero ya como tal surgió más como en Venecia, y eso ya más formal con bancos, incluso tenía el nombre de bancos en Italia, y eso ya se llamaban bancos. La banca Medici, por ejemplo, ya eran banqueros y eso, el nombre de banco. Y entonces, en cambio, los templarios pues no tenían un banco ni eso, o sea, no tenían un nombre de una institución llamada banco. Bueno, ese fue el video sobre los templarios. Este fue el 5.º capítulo de la serie Comunicamos la Historia. Ojalá les haya gustado esta serie. Si les gustó esta serie, pues hacemos una segunda temporada. Vamos a ver, ¿sí? Me dicen, ¿por qué usted hace temporadas y todo eso? Porque me toca coger respirar y darle ahí. A mí me estresa mucho pues tener la serie, que la serie quede inconclusa, prometer algo y no cumplirlo en cuanto a filmar los videos. Entonces tengo pendientes las otras temporadas de otras series, si las hacemos o si creamos otra serie. Entonces ahí estamos pendientes de eso. Abajo encuentran el link de las otras series, el curso de conceptos jurídicos fundamentales, 8 temporadas, 52 videos, y hay otros como 10 videos anexos. Yo creo que voy a filmar un video ahí en ese curso. Ya les estaré dando noticias sobre una continuación de un tema recurrente que me han escrito mucho, que hay como unas dudas sobre un video. Entonces vamos a filmar la serie New Law for an Humanity. Ahí estamos pendientes, hacemos una segunda temporada. Problemas jurídicos fundamentales, temas ya muchos más exactos, ya no tan teóricos del derecho, sino un problema un poco más precisos. Y la serie
comunicamos la historia. En este canal también encuentran reseñas de cine, probablemente también hagamos algo, un especial sobre cine. Con todo respeto, pues probablemente aquí también salgan esos videos sobre cine. Si no, vamos a ver la posibilidad de formar otro canal de YouTube, pero por ahora pues tengan paciencia, pues también colgamos los videos de cine acá o de literatura. Si no les gusta el tema, pues no, simplemente no vean el video, pero no se vayan a... Los que les gusta el derecho no se vayan a mortificar que hayan videos de cine. Entonces, en el canal, de pronto grabamos otro canal, pero tengan en cuenta que eso, estar abriendo canales y eso pues también es dispendioso. Entonces, pasamos los canales de cine por acá. Bueno, muchas gracias. Un abrazo. Que pasen un feliz día.